volver a compartirlo. Ahí está. Listo. Bien. Entonces, como ya lo había mencionado, buenas noches a los que recién se están conectando. Lo que vamos a ver el día de hoy es un poco el tema de, a ver, ¿qué pasó? Bueno, como lo venía diciendo, vamos a ver el tema de lo que es el curso, ¿no? El tema de los conceptos, el tema, ¿no? De cómo es que desde la parte educativa vamos a poder dar o poder crear justamente estos programas de prevención y de orientación. Cuando nosotros hablamos de programas de prevención es porque nosotros sabemos de que a medida de que entran los jóvenes a la adolescencia o a la pubertad, van siendo más vulnerables a ciertas situaciones que encontramos en la sociedad. Estamos hablando pues de temas de sexualidad, estamos hablando pues de temas de consumo de cualquier tipo de sustancia, estamos hablando también de problemas a nivel familiar. Entonces son muchas cosas que nosotros vamos a ir encontrando y que por ende tenemos que orientar mucho al adolescente para que de esta manera él pueda tener un mejor desenvolvimiento, no solamente tanto en la parte académica, sino también en lo que es la parte emocional, en su desenvolvimiento con sus pares y todo ello, ¿no? Y cuando estamos hablando ya de programas de orientación, estamos hablando de que nos vamos a referir al trabajo que vamos a hacer con el docente, con los tutores, con el padre de familia, con los mismos estudiantes, para que de esa manera podamos realizar una orientación completa. Bien, entonces vamos ahora sí a compartir la pantalla. Hace un rato no me permitía, no sé por qué. Bien, ahora sí. Correcto. Entonces, el tema de hoy son los programas preventivos y de orientación, ¿no? Como yo ya lo había mencionado, vamos a partir primero por los programas preventivos, ¿no? De esta manera nosotros podemos ayudar a través de un grupo de profesionales que se van a desenvolver en la parte educativa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver principalmente y primordialmente, ¿no? Ahora, si nosotros tratamos de ver esto, ¿no? Si tratamos de trabajar o de desenvolvernos en lo que es el tema del área educativa, a lo largo pues de la historia vamos a ver de que la orientación o que la manera de trabajo, ¿no? En esta parte tan fundamental también puede tener una cierta dimensión terapéutica, ¿no? Cuando nosotros hablamos generalmente de la parte educativa, a veces nos referimos un poco a los problemas de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, ¿no? Que también se puede ver una correlación también entre lo que son las dificultades individuales que se van plasmando en lo que es la parte educativa, ¿no? Entonces, a veces se da lugar a un tipo de intervención como que un poco pasiva, ¿no? Que pues actúa sobre la dificultad que va a presentar el estudiante y a veces no sobre el contexto, ¿no? A veces el docente se enfoca mucho en el estudiante, pero no vemos en realidad qué tipo de contexto está teniendo el menor que le está generando justamente estas dificultades, ¿no? Que básicamente a veces algunos docentes como que lo etiquetan como los casos problemáticos, ¿no? Y a veces se focaliza mucho la atención en el propio estudiante, culpabilizándolo de sus fracasos, y al hacer eso se limita un poco la acción orientadora a los alumnos que están presentando justamente estas dificultades, ¿no? Entonces hay una gran demanda de acción en la cual tiene que intervenir el docente, en el cual tiene que intervenir la familia, inclusive también el propio alumno, ¿no? Entonces, frente a todo esto, tiene que haber pues ya un posicionamiento educativo, ¿no? Que va a presentar una alternativa para poder generar un cambio radical, ¿no? Que obviamente para que se pueda dar este cambio radical tiene que establecerse prioridades, y dentro de estas prioridades tienen que estar los programas de prevención, que como lo dije va dirigido totalmente al estudiante, ¿no? En el cual estos programas de prevención van a poner énfasis en lo que es anticiparse un poco a la problemática que puede tener el alumno, un poquito anticiparse a la demanda que pueda generar el alumno, ¿no? Y que no necesariamente
recién se empiece con una intervención para decir, no, tenemos que hacer un programa de prevención, ¿no? Es decir, siempre hay que adelantarse un poco a la aparición del problema que nosotros ya más o menos sabemos que la comunidad estudiantil puede tener. Entonces, por todo esto que yo estoy mencionando, es muy importante que haya una imagen de orientación y aquí es donde a través de la tutoría se atiende o se puede dar inicio a esta prevención, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer un programa de prevención es porque queremos anticiparnos a la aparición de algunas circunstancias o algunas situaciones que van a generar o que pueden ser también un obstáculo en el desarrollo de la personalidad del niño, del adolescente, que tiene que ser pues una personalidad sana y que tiene que estar integrada positivamente para poder permitirle al adolescente que pueda desarrollar al máximo sus capacidades. Y aquí hay un tema, hay un área de la psicología que es la psicología preventiva. Cuando nosotros hablamos de la psicología preventiva, estamos hablando de que esta área de la psicología se va a encargar de mejorar un poco los comportamientos saludables, es decir, vamos como que a reducir aquellos comportamientos que pueden conducir a la patología del niño y poder promover conductas y actitudes más adaptativas, tanto de manera individual como de manera grupal, ¿no? Entonces, la prevención mediante la educación es muy importante porque se considera como un proceso continuo y el objetivo va a ser desarrollar habilidades, poder desarrollar también destrezas, competencias en las que los niños, en las que los jóvenes, ¿no? Puedan hallar soluciones para sus dificultades, ¿no? El objetivo siempre va a ser proporcionar lo que es una base conceptual para que los educadores, para que las autoridades educativas puedan ir implementando programas de prevención, por ejemplo, en el uso de drogas dentro de la institución educativa, ¿no? De repente también con respecto a la sexualidad, también con respecto a problemas en hogares disfuncionales, ¿no? Entonces, es una manera muy importante de intervenir, ¿no? Entonces, estamos ahí hablando de que al trabajar con los profesionales, con los profesores, con los padres de familia, con los estudiantes, estamos hablando pues ya de una educación preventiva integral, ¿no? Que es muy importante. Y luego de eso, el programa de prevención también tiene que ver la manera de cómo poder detallar algunas acciones para orientar en ciertos aspectos o en ciertos temas a los alumnados, ¿no? Y obviamente, pues, finalmente es encontrar estrategias, ¿no? Para que se puedan llevar a cabo. Esas estrategias tienen que tener herramientas prácticas para poder planificar, para poder determinar el contenido del programa, la aplicación, la evaluación y cómo va a ser la metodología de ese programa, ¿no? Que yo voy a implementar en la institución educativa. También la prevención se orienta a proponer condiciones para que haya un mejor desarrollo de las capacidades educativas y también para poder prevenir algunas consecuencias que, como ya lo mencioné, pueden generar diferencia entre las necesidades educativas de la comunidad estudiantil y las respuestas que encontramos en los sistemas sociales y educativos, ¿no? Entonces, hay que incluir acciones específicas para poder justamente dar pie a esta prevención que se pueden generar dentro del ámbito educativo, ¿no? Y de esta manera poder dar intervención desde las primeras etapas, ¿no? Del programa, porque ya vamos a ver las diferentes maneras en cómo se va a dividir un programa de prevención, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente, después de todo lo que lo he dicho, vamos a ver diferentes definiciones, pero en conclusión, de generar un programa de prevención, se trata de realizar una actividad planificada, también nos dice de que se aplica en un contexto determinado, de que se diseña y se realiza con la intención de obtener objetivos concretos y también de que se va a diseñar a partir de la identificación de necesidades concretas. Es decir, antes de yo generar mi programa de prevención,
tengo que hacer un diagnóstico de las necesidades de la población estudiantil. Tengo que ver, a ver, la mayoría de estudiantes viene de hogares disfuncionales, la mayoría de estudiantes tiene problemas relacionados al consumo de alcohol o de sustancias, de repente problemas de identidad, o de repente relacionado, ¿no? A problemas de identificación. Entonces, ver todo eso para yo a través de este diagnóstico poder diseñar el plan. Bien. Va a haber un enfoque preventivo de los problemas escolares y del aprendizaje. El aprendizaje se entiende como un cambio en lo que es la conducta de la persona que lo va a llevar a una mejor adaptación al medio, ¿no? Y que a posterior se va a ir complicando ya dentro de la etapa escolar, ¿no? Porque ahí va a encontrar ya contenidos, estrategias, lo que son objetivos, procesos de evaluación. Entonces, todo aquello que conlleva el desarrollo de un currículo escolar en la persona, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje tiene que ver mucho porque vamos a encontrar ciertas diferencias, van a haber diferencias individuales para poder aprender, que pues obviamente son las necesidades educativas que todo el alumnado tiene y que hace de que el docente tenga que ajustar este proceso a tales diferencias. ¿A qué me refiero? A que cada estudiante tiene una manera diferente de aprender. Entonces, a través de estas medidas que pueda tomar el docente para llevar a la práctica o poder transmitir la información, tiene que tener en cuenta la motivación de los estudiantes, tiene que tener en cuenta los estilos cognitivos y con eso va a ir adaptando la información al aula, ¿no? Y cada aula que va a tener es diferente. Entonces, por lo tanto, cada vez más se ve la necesidad de poder, pues, abordar el aprendizaje desde la parte preventiva. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Pues fomentando un clima de aprendizaje que pueda reducir al máximo lo que son las dificultades que se le generan al alumno en un fracaso escolar. Por eso el docente tiene que conocer a sus estudiantes y saber qué tipo o cómo va su desarrollo y qué necesidades tiene para poder aprender de manera adecuada y eficaz el tema que el docente está impartiendo dentro del salón. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro, ¿no? ¿Para qué? Para que el estudiante pueda tener una mejor idea de la información que está dando el docente, ¿no? Entonces, viéndolo desde este enfoque educativo, vamos a ir viendo la prevención como una acción dirigida al estudiante con el fin de poder prepararlo para que él pueda tener un desarrollo más adecuado de lo que son los aprendizajes escolares, ¿no? De manera que se puede evitar lo que es el abandono, el fracaso escolar, ¿no? Ahora, este enfoque preventivo da diferentes planteamientos. Lo primero que nos dice es que las diferencias individuales a la hora de aprender constituyen un aspecto inherente a la condición humana, es decir, dentro de un salón de clases vamos a encontrar diversidades. Por lo tanto, una característica va a representar a cada estudiante. No todo el salón va a ser igual. Tenemos que ver cómo son las diversidades, cómo es la manera de aprendizaje de cada estudiante y de esa manera impartir la información, ¿no? Otra cosa que nos dice es de que todo el alumnado precisa ayuda psicopedagógica a lo largo de su escolarización, ¿no? Eso es con el objetivo de poder asegurar un poquito el logro de los fines de la educación, ¿no? Entonces, por lo tanto, el factor que marca las diferencias, pues hace referencia al tipo y al grado de ayuda que cada estudiante necesita. Y de que las necesidades educativas del alumnado se presentan siempre asociadas a las condiciones personales y particulares, ¿no? Obviamente, esto va a ser fruto de la interacción que tiene con sus pares, de su entorno físico, de su entorno social, ¿no? Entonces, para responder a esta diversidad de necesidades, hay que atender diferentes aspectos como ver cómo es la capacidad personal de cada estudiante, su estilo de aprendizaje, cuáles son sus intereses individuales, cómo ha sido su historia escolar, su trayectoria personal,
su procedencia sociocultural, ¿no? Que viene de la familia. Entonces, todo esto va a perfilar el concepto de diversidad, ¿no? Y va a determinar un poquito las necesidades educativas, ¿no? De cada estudiante y pues va a plantear y va a propiciar pues lo que es una respuesta educativa más adecuada a cada estudiante, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que la prevención, lo que es el desarrollo y la intervención social son tres principios básicos sobre los cuales se debe de basar la orientación educativa, pero el tema de la orientación educativa lo vamos a ver más adelante. A ver, bien, ahí están saludando. Buenas noches para todos. Vamos a encontrar diferentes tipos de prevención. A la hora de hablar de la prevención de las dificultades que podemos encontrar, vamos a ver tres tipos de niveles de prevención, ¿no? Primero vamos a encontrar la prevención primaria. Esto es básicamente ver cómo es que van a intervenir los factores de riesgo, es decir, ver o yo prever antes de que aparezcan ciertas dificultades, ¿no? Entonces, esto es muy importante aplicarlo en los centros educativos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles van a ser las características de esta prevención primaria? Primero es orientar al grupo de estudiantes, ¿no? Luego se interviene antes de la aparición de las dificultades. Nosotros sabemos cuáles son los problemas de aprendizaje, ¿cierto? Dislalia, dislexia, discalculia. Entonces, podemos hacer la intervención. Lo vamos a hacer de manera intencional porque sabemos de que pueden presentarse de manera posterior esas dificultades. Al hacer ello, vamos a promover la fortaleza emocional de cada estudiante. Vamos o estamos protegiendo ya a la población de cualquier riesgo relacionado al desarrollo del aprendizaje y también va a contribuir a desarrollar una mayor competencia para poder afrontar diferentes situaciones problemáticas, ¿no? La educación debe de tener un enfoque esencialmente proactivo, ¿no? En el sentido de que hay que anticiparse siempre a lo que son las circunstancias o las situaciones que puedan ser un obstáculo para que el niño pueda expresar al máximo su potencialidad, ¿no? Entonces, desde este punto, la tutoría, que es muy importante, debe de poner énfasis en el grupo de los de alumnos, ¿no? Interviniendo en la alteración, pues, de algunos contextos ambientales que pueden presentarse como agentes generadores de la situación que vemos en conflicto, ¿no? O también dotar al alumno de las adecuadas competencias para que él pueda afrontar con éxito alguna situación de crisis que se pueda presentar, ¿no? Hay un refrán que dice, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Entonces se debe de tomar cartas en el asunto para poder ayudar a los estudiantes, ¿no? Y también hay que actuar contra estas circunstancias negativas antes de que pues se presenten oportunidades y poder justamente reducir esos efectos no deseados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para reducir estos efectos no deseados? Primero, poner especial atención a los momentos de transición del alumnado. Cuando nosotros hablamos de transición, hablamos de la etapa inicial a la etapa de la primaria, de la etapa de la primaria a la etapa de la secundaria, de la etapa de la secundaria a los estudios superiores. Entonces, estas transiciones son momentos que le producen al estudiante algún tipo de situación de crisis que es necesaria abordar, ¿no? Por ejemplo, ahí se pueden hacer charlas de acogida al nuevo grupo de estudiantes que está ingresando, ¿no? Por ejemplo, darle una charla de bienvenida, una charla de acogida a los alumnitos que están entrando a primer año de secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Lo otro es poder conocer las características personales del alumnado. Es necesario siempre conocer las características y bueno, y las circunstancias personales de cada niño a fin de detectar las posibilidades de riesgo y la aparición de ciertas dificultades, ¿no? Entonces, el diagnóstico del estudiante y de su contexto se debe de realizar en el primer trimestre, es decir, aquí debe de estar programado por el departamento psicopedagógico, es decir, empieza el año escolar. El psicólogo tiene que hacer el legajo del estudiante y eso lo hace a través de la entrevista hacia los padres. Entonces, es muy importante tener ello en cuenta.
Luego vamos a tener la prevención secundaria, ¿no? Que tiene por objetivo descubrir y acabar con una dificultad lo antes posible o remediarlo parcialmente. Es decir, que la prevención secundaria se va a dar cuando ya ha aparecido la dificultad y se tiene que actuar para que ya no avance más, para que ya no se generen mayores complicaciones, ¿no? Entonces, aquí es muy importante de que cuando el profesional se dé cuenta de que ya apareció esta dificultad de aprendizaje, se pueda generar estrategias que puedan servir de apoyo educativo para el niño o la niña, o bueno, el estudiante, ¿no? Y luego viene la prevención terciaria, que acá la prevención terciaria pretende retener o retardar la evolución de un proceso de dificultad atenuando sus consecuencias, ¿no? Aunque a veces persiste, ¿no? Lo que es el efecto inicial de los problemas, ¿no? Es muy importante realizar una intervención para poder ir minimizando esas limitaciones que puede tener el estudiante. Entonces, la intervención primaria es adelantarnos y anticiparnos a los problemas de aprendizaje que se puedan dar. La intervención secundaria es que en un primer momento, cuando yo me doy cuenta que está empezando a surgir esa dificultad, tengo que buscar las estrategias ¿para qué? Para que no se siga extendiendo. Y la intervención terciaria es cuando ya el problema ha avanzado notoriamente, pero yo tengo que buscar las estrategias para ir minimizando ese problema que está presentando el estudiante, ¿no? Entonces, esto se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, es muy importante realizar una intervención en el estudiante, ¿no? Y definitivamente, pues, si es necesario una intervención terapéutica, hacer una derivación externa de un psicólogo, perdón, educativo a un psicólogo clínico, pues, obviamente va a ser muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, en el proceso de desarrollo y del avance del estudiante en la sociedad, perdón, la parte educativa se ve como, como un importante instrumento para que el estudiante pueda impulsarse y pueda luchar contra algunas desigualdades, ¿no? Entonces, aquí el área educativa establece los mecanismos, debe de hacerlo, para que de esa manera contribuyan a poder prevenirlas, ¿no? Y cualquier sea el motivo que origine las diferentes dificultades, hay que promover un poquito, más que todo, la transformación social en los estudiantes. ¿De qué manera? Hacer que generen un compromiso solidario, perdón, con las situaciones que generen desventaja en sus compañeros, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre todo ahora que tenemos el tema de la inclusividad. Con la inclusividad se renueva, se consolida ese compromiso con la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, que es un derecho de ellos tener una buena educación, una buena integración social, ¿no? Entonces es muy importante que a través de estos programas de prevención se puedan generar objetivos que vayan encaminados a poder mejorar y a poder complementar las condiciones de los estudiantes que presentan ciertas necesidades específicas en lo que es el apoyo educativo, ¿no? Entonces es muy importante de que en los estudiantes se genere esta concientización de respeto y la tolerancia hacia sus otros compañeros, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo lo que es una labor preventiva con los estudiantes, es preciso primero que ellos se sientan identificados y para eso, obviamente, con esa identificación ya en el propio estudiante, es una ventaja para poder llevar a cabo justamente estos programas de prevención, que es muy importante tenerlo en cuenta para que pueda generarse fructíferamente. Entonces, aquí podemos encontrar dos situaciones. Primero, de que el alumno o la alumna solo requiere esfuerzos pedagógicos puntuales que le permitan continuar con la programación en las aulas y las adquisiciones de contenidos que le corresponden por edad. Y lo otro es de que el alumno o la alumna va a necesitar la adopción de medidas que le permitan alcanzar pues, los objetivos mediante la utilización de recursos inmateriales extraordinarios, ¿no?
Solo en este caso podemos encontrar algún alumnado o algún alumno con una necesidad específica de apoyo educativo, ¿no? Entonces es muy importante, como lo decía, que el docente pueda adaptar la información a los estudiantes para cubrir cada necesidad de cada uno de ellos. ¿Ya? Bien, ahora, cuando existen factores de riesgo de cualquier índole que obstaculizan lo que es el desarrollo normal en los estudiantes, vamos a encontrar diferentes situaciones que hacen necesarias ciertas intervenciones específicas que se van adaptando a cada situación. Por ejemplo, vamos a encontrar factores de riesgos en el alumnado, ¿no? Los alumnos que están en riesgo son los que tienen unas características personales determinadas, ¿no? Que de repente, sin tener por sí mismos la condición de factor de riesgo, llegan a convertirse en tales cuando se vive en el seno de una familia con muchas dificultades, ¿no? Como por ejemplo, niños no deseados por la familia, o de repente los que han estado separados de su familia, los que padecen algún tipo de enfermedad crónica, los que son rechazados por la nueva pareja de mamá o de papá, entre otros tipos de factores de riesgo que podemos encontrar dentro, ¿no? En la vida del alumno. Luego vamos a encontrar factores de riesgo en la familia. Las familias de riesgo serían aquellas que presentan unas características formales o sociales de inestabilidad, de destructuración y falta de seguridad, ¿no? Como por ejemplo las familias monoparentales, familias disfuncionales con lo que es con conflictividad permanente en el hogar, familias con falta de recursos económicos, entre otros tipos, ¿no? Y luego están los factores de riesgo en el contexto, ¿no? Que serían aquellas contingencias desfavorables del medio que hacen aumentar la probabilidad de que se produzca una situación de desprotección, sobre todo en aquellos niños que se encuentran inmersos en este contexto, ¿no? Como por ejemplo la falta de vivienda, la inmigración, los cambios de domicilio, ¿no? Mudanzas constantes, etcétera. Entonces, una orientación educativa basada en este tipo de programas va a implicar, ¿no? Ofrecer lo que es una respuesta planificada hacia lo que es una necesidad de poder actuar, ¿no? Que deriva de un análisis pues riguroso de los distintos sistemas que conforman el contexto escolar y el contexto sociocomunitario, ¿no? En el que se va desarrollando el estudiante, ¿no? Entonces, hay que organizar la orientación educativa en torno a programas que permitan compensar la limitación de los recursos que frecuentemente padecen los estudiantes, ¿no? Entonces, una orientación educativa para la prevención que nosotros estamos buscando o queremos implementar va a suponer establecer como objetivo fundamental poder disminuir lo que es el nivel de aparición de nuevos casos problemáticos, contrarrestando pues las circunstancias que los provocan, ¿no? Y actuando sobre justamente estos grupos de riesgos en el alumnado, en la familia, en el contexto, ¿no? Entonces, aquí las actuaciones derivadas de poder establecer determinados programas de orientación no solamente benefician a las personas que presentan determinadas problemáticas, sino que también va a beneficiar a toda la población estudiantil que va a ser parte de estos programas de prevención, ¿no? Entonces, finalmente, una orientación educativa para lo que es el desarrollo supone que tiene que asumir el fin primordial e irrenunciable de potenciar todos los aspectos del desarrollo humano de todos los estudiantes y no solo intentar compensar los déficits o las necesidades especiales que podamos encontrar, ¿no? Ahora, partiendo de todo esto que yo mencionó de la prevención y del desarrollo y los objetivos pues que conllevan, hay que establecer lo que es un modelo de orientación educativa basándose en programas donde podamos encontrar dos procesos, ¿no? El diseño del programa y la investigación evaluativa. Dentro del diseño de programas, obviamente vamos a darnos cuenta que va a ser un proceso arduo y especializado que va a conllevar pues una serie de etapas y de tareas, ¿no? Primero hay que analizar el contexto educativo
y sociocomunitario, ¿no? Aquí hay que ir determinando y hay que ir operativizando las variables del contexto socioeducativo en el cual nosotros pretendemos intervenir. Es decir, vamos a hacer o vamos a definir el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es la problemática que más notamos en nuestra población estudiantil? Y es ahí donde al analizar el contexto pasamos a la siguiente etapa, que es seleccionar los fundamentos teóricos del programa, ¿no? Aquí hay que elegir una teoría o un modelo de actuación suficiente que estén contrastados y validados en los que vamos a basar la intervención, además de concretar los propios procesos de tal intervención, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que vamos a fundamentar. Queremos poner en práctica un programa de prevención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a basarnos un poquito en el reforzamiento positivo, vamos a implementar las estrategias a través, ¿no? de la parte conductual, de la parte cognitiva, ¿no? Luego de que yo selecciono los fundamentos teóricos en los cuales yo estoy basando mi programa de prevención, paso a la siguiente fase, que es describir los elementos formales del programa. ¿A qué me refiero? Que vamos a definir los objetivos generales, las actividades, no cuánto tiempo va a durar cada actividad, cuáles van a ser nuestros recursos. A eso nos referimos con describir los elementos formales del programa. Luego que ya yo tengo definido eso, mis objetivos, las actividades, el tiempo que va a durar cada actividad, qué recursos voy a necesitar, paso a lo siguiente, que es diseñar los materiales del programa, ¿no? Tanto para los estudiantes como para los educadores que tengan la responsabilidad de aplicar el programa, ¿no? Poder buscar materiales de apoyo, ¿no? Por ejemplo, el uso de recursos TIC, ¿no? Que están disponibles actualmente, o de repente elaborar paneles, pancartas, infografías, videos, todo lo que se haga o sea necesario para poder optimizar la eficacia del programa y la posibilidad de llegar a toda la comunidad estudiantil. Y luego de eso pasamos a la última parte, que es establecer la estrategia de la evaluación del programa, ¿no? Aquí se tiene que escoger el diseño de investigación evaluativa del programa e ir determinando y poder elaborar los instrumentos de recogida de los datos que permita su análisis operativo. Si voy a hacer cuestionarios, si voy a aplicar algún test, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿De qué me voy a valer yo para hacer la evaluación del programa? ¿No? Entonces, eso corresponde al diseño de programa. Estos son los 5 aspectos importantes que nosotros tenemos que hacer para poder realizar un programa de prevención. Luego de eso, habíamos hablado de que hay una investigación evaluativa también. Cuando yo hablo de una investigación evaluativa, es que me refiero a un modo de investigación que implica un proceso riguroso, donde voy a recoger análisis, información fiable y válida para tomar decisiones sobre el programa educativo. Entonces, el proceso de evaluación de estos programas debe de ser, pues, una estrategia de investigación sobre los procesos educativos, ¿no? Sus resultados deben de servir para poder orientar, pues, los procesos de la intervención, ¿no? Y obviamente va a ser un apoyo constante durante todo el programa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer a través de esta investigación evaluativa? Primero voy a poder determinar qué datos son importantes para valorar la eficacia del programa, ¿no? Y tengo que diseñar un plan que me permita a mí obtener la información que yo necesito para establecer relaciones significativas entre el programa y los resultados obtenidos, ¿no? Que es básicamente, tengo que ver del 100% de la población estudiantil, un porcentaje de estudiantes que yo necesito que participen, ¿no? Si yo quiero que el programa de prevención sea efectivo de un 100% de estudiantes, tengo que garantizar que un 80% de estudiantes pueda participar y ser parte de este programa de prevención. ¿Y qué necesito yo para que estos integrantes o estos estudiantes se sumen a este programa preventivo que yo voy a hacer? Ahora,
La intervención de los programas de prevención tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, son una intervención desarrollada en función a las necesidades diagnósticas, ¿no? Como ya lo dije, a las necesidades de los estudiantes. También actúa por objetivos a lo largo de un lapso de tiempo, se centran en las necesidades de un colectivo, es decir, de la comunidad estudiantil, su actuación sobre el contexto, de qué manera la voy a hacer, va a ser dirigida a todos los agentes implicados y usuarios, padres de familia, docentes, tutores, estudiantes, ¿no? Va a ser una intervención preventiva y de desarrollo y va a tener un carácter proactivo, ¿no? Ahora, también conviene tener presente algunas tendencias actuales, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, ¿no? De que la tendencia actual se dirige hacia los programas de tipo comprensivo, es decir, tenemos que ver, al hablar de algo comprensivo, hablamos de algo integral, es decir, tenemos que ver la parte del aprendizaje, la diversidad de estudiantes, su desarrollo durante la etapa escolar, ¿no? Todo esto interrelacionado. También en ocasiones estos programas aparecen integrados en un programa más general, ¿no? Es decir, podemos acompañarlo, de repente podemos, no sé, ponernos de acuerdo y trabajar en conjunto con la posta. De repente, ¿no? Es una manera de poder trabajar en conjunto, ¿no? También para lo que es la puesta en marcha de estos programas hay que contar con un personal calificado, ¿no? El docente que pueda servir de orientador, el psicólogo, ¿no? Entonces, así como también recursos que nos puedan ayudar a realizar este programa, ¿no? Estos programas también asumen, además de la intervención individual y grupal, también otros aspectos y otras actividades de una manera más comunitaria, ¿no? También nos dicen de que los recursos que se utilicen deben de ser eficaces, de que la integración de un currículo de elementos de la orientación pueden surgir dificultades propias porque de repente por ahí hay una falta de coordinación y eso puede generar ciertas dificultades. Van a ser programas dirigidos a los alumnos y a los padres. Se va a contar con la colaboración de los padres, para los profesionales, para los estudiantes, ¿no? Y su fundamentación teórica va a ser bastante flexible y comprensiva y van a predominar los enfoques cognitivos, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente va a resaltar en las características de estos programas de prevención, ¿no? Ahora, también vamos a encontrar un rol del orientador, ¿no? Como lo mencioné, tiene que haber una persona orientadora que puede ser el docente, el psicólogo, el tutor, y la intervención por programa surge de una total integración y colaboración con la institución educativa, ¿no? Partiendo de las necesidades, de las competencias, también ver la manera de que esté presente, como lo dije, un orientador, ¿no? Como un formador para los estudiantes, ¿no? También tenemos que verlo desde la parte de la planificación. Aquí los programas preventivos persiguen la consecución de objetivos educativos del centro, del aula, ¿no? Y se basan en los planteamientos también que tenga la institución, en sus valores, en sus creencias, ¿no? Luego los recursos en la intervención por programa son en realidad todo el centro educativo y su entorno inmediato, ¿no? Sus profesionales, su equipamiento, su metodología y todo ello, ¿no? También van a estar los que nos dicen de que los programas son procesos de acción integrados en mayor o menor medida en el currículo general u ordinario, ¿no? Ahora, con respecto al equipo docente, hay un programa o este programa permite y favorece la cooperación, el intercambio y el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, así también como lo que es una mejora de manera progresiva en cada integrante del equipo, ¿no? Que van a ir poniendo en práctica los programas de orientación que se vayan a planificar. Luego nos dicen de que la evaluación en este tipo de intervención tiene una finalidad esencialmente formativa, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque se busca una mejora continua dentro de los estudiantes, ¿no? Y eso obviamente va a favorecer a su desarrollo.
el papel de los docentes es activo, ¿no? En la mayoría o en la mayor parte de los casos es muy importante de que el papel del docente siempre sea activo. Entonces, porque ellos van a ser el principal modelo de trabajo para los estudiantes, ¿no? Luego está de que el tipo de intervención más frecuente suele ser sobre los déficits o necesidades inmediatas, ¿no? Por eso se le llama intervención preventiva. Por eso se le llama una intervención proactiva, ¿no? Que va orientado obviamente al desarrollo. Luego de que la institución educativa es un elemento dinámico en evolución, la intervención por este tipo de programas a través del trabajo en equipo y también sobre estos cambios de proceso generan una reflexión también. Y esa reflexión va a generar el cambio o la innovación en la propia institución educativa también, ¿no? Y la colaboración se hace posible en el momento en que los procesos de diagnóstico de programación son puestos en prácticas y las evaluaciones van a mostrar claros resultados, ¿no? Esos resultados van a ser transparentes, perdón, y van a ser compartidos por lo que es la comunidad educativa. Bien. Acá vamos a ver un poquito cuáles son uno de estos tantos programas y cómo podemos llevarlos a cabo también a través de una intervención psicopedagógica, ¿no? Por eso es muy importante clasificar de alguna forma los programas que dan lugar a diferentes criterios, ¿no? Pero que también muchas veces están entrelazados, ¿no? Y también su categorización será una u otra, ¿no? Y probablemente todas estén igualmente validadas, ¿no? Dependiendo también a los criterios que yo voy a utilizar o voy a ver en mi diagnóstico para poder llevar a cabo programas de prevención. Dentro de los programas que nosotros podemos clasificar, primero vamos a encontrar uno en función del proyecto del centro educativo, en el cual, por ejemplo, ¿no? Mediante un programa, no sé, destinado a la mejora de algún área específica de aprendizaje, ¿no? Lenguaje, matemáticas, ¿no? Entonces, se colabora con el proyecto curricular del centro educativo, ¿no? Pero si en cambio solamente se trabaja con los docentes sin un programa, no vamos a saber cómo intervenir y la intervención tiene que ser entre la relación de la familia y la escuela. Entonces, de esta manera se estará interviniendo en el marco del proyecto educativo, ¿no? Otra posible clasificación puede hacerse desde una perspectiva de bloques temáticos. Por ejemplo, orientación, acción tutorial, hábitos de autonomía, resolución de conflictos, relaciones familiares, relaciones en la escuela o diferentes temas, ¿no? Otro programa que también podemos poner en práctica son los ámbitos de actuación, como por ejemplo, ¿no? Alumnos y familia, ¿no? Alumnos y docentes, docentes y padres, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hacer un programa de prevención también. También podemos basarnos en el origen de la intervención, que este tipo de programa puede partir de una propuesta de cualquier profesional que esté dentro de la institución educativa, ¿no? Y de esa manera podemos hacer de que se puedan integrar, ¿no? Básicamente, trabajar con los estudiantes con los cuales esté partiendo la problemática. No sé, hay problemas de consumo de sustancias. Detectamos a los estudiantes que de cierta manera generaron o fueron el origen. ¿Ya? También clasificarse según la amplitud del alcance, que este programa puede ir destinado a los profesionales pertenecientes al centro educativo, ¿no? O bien juntar a los diferentes centros educativos de un mismo sector, no sé, del Agustino, no sé, del Agustino, tratamos de juntar a los profesionales, a los docentes de los centros educativos del Agustino, ¿no? Trabajar por UGELES también, como sería un poquito más claro, ¿no? Y luego, según los destinatarios, ¿no? De que hay programas más centrados en los estudiantes y otros cuyo objetivo fundamental es de proporcionar estrategias al profesorado, a los docentes. Entonces, desde esta misma vertiente,
es muy importante mencionar que algunos tipos de programas pueden incidir a la vez en distintos niveles de destinatarios, ¿no? Entonces, puede haber un programa de transición de primaria a secundaria, ¿no? Y puede incluir también algunas actividades específicas destinadas a grupo de padres de estos estudiantes, ¿no? A los papás de los de nivel secundaria. Entonces, así podemos ir enfocando los diferentes tipos de programas que nosotros queramos poner en práctica. Ahora, el proceso de estos programas tiene diferentes fases, ¿no? Entonces, al momento de realizar el proceso de estos programas, vamos a encontrar que hay una serie de fases, ¿no? Obviamente, cada fase tiene sus propuestas, pero todas estas fases tienen elementos en común, ¿no? Por ejemplo, la primera fase de este programa es la fase del análisis de contexto. Antes de iniciar la acción orientadora dentro de mi programa, hay que realizar un análisis del contexto hacia el cual se va a dirigir el programa. Entonces, este análisis será más o menos breve, dependiendo en gran medida de lo que es la implicación del orientador con el contexto donde se va a poner en práctica, ya sea el centro educativo, con los padres de familia, con los estudiantes. Entonces, al momento de yo hacer este análisis, primero tengo que tomar en cuenta las características del centro educativo o del lugar donde se piensa intervenir. Hay que ver cómo es el nivel socioeconómico, el nivel cultural, el recurso de la comunidad, ¿no? Dentro del centro educativo, cómo es su estructura, cómo es su organización, cuáles son los recursos que yo tengo, cómo es el clima laboral entre los docentes, cómo es la cultura, todo ello. Luego de eso hay que hacer una especial referencia a los sujetos destinatarios de programas y agentes implicados, ¿no? Aquí hay que ver las actitudes ante la orientación, ¿no? En general, por parte de los usuarios, que en este caso son los docentes, son los estudiantes, poder ver cuáles son sus expectativas, cómo va a ser su nivel de participación, cómo nos estamos organizando, cómo es la realización de la función tutorial, ¿no? Todo ello. Luego viene la segunda fase, que es la identificación de necesidades, ¿no? Aquí hay que identificar las necesidades del contexto que van a originar justamente la intervención. Entonces, aquí hay que ver mucho el tema, ¿no? De las estrategias que se van a utilizar. Dentro de las estrategias tengo que tomar en cuenta la comunidad, tengo que tomar en cuenta la organización educativa, ¿no? Tengo que tomar en cuenta el grupo Diana. El grupo Diana se le llama a los estudiantes escogidos y a los docentes que son escogidos netamente para que ellos sean líderes, puedan generar cuestionarios, puedan generar entrevistas. Entonces, cuando ya se inicia lo que es la concepción de un programa de orientación, de prevención, además de lo que son las necesidades, se debe de considerar también las potencialidades, las competencias de los docentes, de los estudiantes. Entonces, esto no solamente me va a decir a mí que debo de centrarme exclusivamente en los déficits, en las carencias, sino que también me tengo que yo enfocar en todos los recursos de todos los agentes educativos, ¿no? Los docentes, los tutores, los estudiantes, los padres de familia, para poder mejorar la situación actual que pueda haber, ¿no? Entonces, aquí hay que considerar a estos agentes como personas activas, conscientes, que son protagonistas y que están comprometidos con lo que el programa debe desarrollar, ¿no? Y tenemos que también tener en cuenta el tipo de datos a contemplar para poder recoger justamente estas potencialidades y estas competencias, perdón. Tengo que fijarme del entorno, ¿no? Tengo que fijarme en el centro educativo, en su estructura, en el perfil de los profesores, en su participación, su clima, sus servicios, etcétera, ¿no? Y de los estudiantes o los usuarios del programa, ¿no? Cómo son ellos, sus características, su motivación, todo lo que yo he mencionado hace un momento, ¿no? Luego viene la tercera fase, que es la formulación de los objetivos. Los objetivos básicamente se derivan de las necesidades o de aquellas competencias que pretendemos desarrollar, ¿no? Hay que formular objetivos en función de ambas cuestiones, ¿no? El conseguir un objetivo supone poder satisfacer una necesidad
o poder desarrollar o poder potenciar un aspecto identificado. Entonces, los objetivos, además de estar enfocados hacia esto que he mencionado, deben de ser producto de una reflexión. Hay que procurar ser los más claros posibles en lo que son la formulación de los objetivos. Estos objetivos pueden ser concretos, pueden ser operativos, pueden estar expresados en términos de principios, ¿no? De procedimientos, de las estrategias de acción, que pues van a definir el fin educativo para el cual estamos estableciendo el programa, ¿no? El tiempo que van a necesitar cada criterio de actuación que yo voy a llevar a cabo dentro del programa. Entonces, los objetivos deben de ser concretos y deben de centrarse en los docentes también y no solamente en los estudiantes. Luego viene la cuarta fase, que es la planificación del programa. En esta fase se trata de seleccionar, de organizar, de poder secuenciar los servicios, las actividades, lo que son las estrategias, ¿no? Que nos van a permitir lograr los objetivos. Ahora, los servicios y actividades de un programa de prevención y de orientación van a ser identificados de maneras muy peculiares y dentro de la planificación podemos encontrar resultados muy concretos, cosas muy concretas, como por ejemplo cómo va a ser la secuencia de las actividades y qué servicios vamos a desarrollar y vamos a implementar, qué estrategias vamos a usar. Cuáles son los recursos, tanto humanos, materiales, que yo necesito, cómo va a ser mi sistema de evaluación, ¿no? Cuáles van a ser las áreas de actuación del programa, poder identificar posibles agentes de intervención, poder seleccionar un marco teórico que fundamente la intervención, seleccionar o desarrollar un modelo de diseño del programa, la explicitación de las metas de los programas, lo que es la determinación de los logros esperados en los estudiantes y otros elementos de objeto de intervención, la evaluación inicial y el establecimiento de prioridades de los logros en relación a cada etapa o nivel evolutivo que vamos a ir trabajando en el programa. Lo otro es la ejecución del programa, que es la quinta fase, ¿no? Que aquí básicamente se refiere a todas las actuaciones continuadas que se pretenden desarrollar durante el proceso de puesta de práctica del programa, ¿no? En los contextos educativos, las estrategias más recomendables son la integración curricular y los sistemas de programas integrados, ¿no? Aquí podemos encontrar la temporalización, la especificación de funciones en términos de acciones a ejecutar, seguimiento de las actividades, tanto en servicios directos como indirectos, la logística necesaria, las relaciones públicas. Entonces, durante la ejecución de un programa, otras técnicas y estrategias se pueden ir desarrollando habitualmente, si bien es cierto, de carácter temporal, o sea, de carácter limitado, que podemos utilizar entrevistas con los estudiantes, conversaciones con los docentes, visitas a los padres, a los tutores, hacer charlas, conferencias, atención a diferentes problemas personales que puedan tener los estudiantes, reuniones con padres de familia, hacer seguimiento a cada caso, la discusión discutir la información profesional que manejan los docentes, poder hacer la derivación externa de casos con muchas dificultades en caso de que sean necesarios, poder hacer dinámicas de grupo. O sea, hay tantas cosas que podemos implementar y uno de los objetivos generales que hay que tener siempre presente en la ejecución de cualquier programa es el de intentar llegar a la máxima autonomía personal. A esto le llamamos la autoorientación, ¿no? Aquí los estudiantes que son los destinatarios a la orientación, ¿no? Al final del programa, ellos deben de ser los más autónomos de manera posible en su proceso de desarrollo. Bien. La otra fase es la evaluación del programa, que se trata aquí de valorar el proceso y la eficacia de lo que es la acción orientadora, ¿no? Determinando en qué medida se han logrado los objetivos, ¿no? Primero ver las cuestiones a contestar por la evaluación, el diseño de la evaluación, instrumentos y estrategias de evaluación,
puntos de toma de decisión a lo largo de lo que es la ejecución del programa en virtud de los resultados de la evaluación continua, las técnicas de análisis de los datos de la evaluación, lo que es la comunicación de los resultados de la evaluación también, ¿no? Y la última fase, que son los costes del programa, ¿no? Este es un paso fundamental, ya que muchas veces esta consideración obligará a reorganizar los recursos humanos, los espacios, el mobiliario y el material, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta. Bien, quisiera saber si hasta ahí que hemos estado hablando de los programas de prevención, ¿hay alguna duda tal vez? ¿Alguien tiene quizás alguna duda, alguna pregunta o seguimos avanzando ya a la otra parte que son los programas de orientación? De repente hay alguien que pueda tener una duda, la puede escribir en el chat si por ahí están teniendo de repente alguna duda que sea necesaria absolver. Si no, caso contrario, pasamos al programa de orientación. A ver, parece que hay una pregunta. Ok, muy bien, Ander. Ander nos dice de que todo está ok. Perfecto, vamos a continuar entonces. Bien, de aquí vamos a pasar a lo que es ya el programa, los programas de orientación. Ya, vamos acá a sacar esto para que no nos esté incomodando. Bien. Ok, Fanny levantó la mano. Fanny, buenas noches. ¿Puedes activar tu audio, tu micro? Por si tienes alguna pregunta o consulta. Ok, respecto a los objetivos, ¿cuál es la duda en específica que tienes, Fanny? Porque básicamente cuando nosotros hemos estado hablando ok, está bien, no te preocupes. Cuando nosotros básicamente estamos hablando de los objetivos que queremos trabajar en los programas de prevención, es básicamente en base a 3 tipos de prevención que queremos hacer. Si nosotros hacemos una prevención primaria, el objetivo es anticiparnos a que aparezca cualquier dificultad que pueda desarrollar el estudiante a nivel de aprendizaje, a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Si lo vemos desde un programa preventivo primario, es el objetivo poder anticiparnos a las problemáticas que el estudiante pueda presentar y obviamente estamos anticipándonos a cualquier tipo de problema. Si la intervención lo hacemos a través de una prevención secundaria, estamos hablando de que con este programa ya estamos hablando de que la dificultad o el problema en el estudiante ya se ha presentado y por lo tanto con el programa de prevención secundaria que yo voy a realizar es atacar directamente a esa dificultad para que ya no siga incrementando ni se agudice tampoco. Y si la intervención lo voy a hacer a través de una prevención terciaria, es que significa que ese programa de prevención lo voy a enfocar a la dificultad que ya se ha generado en el alumno y que está totalmente agudizada. Y lo que yo voy a hacer con esta prevención terciaria es ir disminuyendo, ir minimizando ese problema o dificultad que puede estar presentando el alumno. Entonces, básicamente, esos serían los objetivos. ¿Ya? Los objetivos tienen relación con los indicadores y respecto a los indicadores tocaré ese tema. Ya lo acabo de indicar. Prevención primaria, atacar directamente y anticiparme antes de que se presente la dificultad, ¿no? La prevención secundaria es que voy a atacar directamente esta dificultad que tiene el estudiante para que ya no se siga expandiendo y con la prevención terciaria mi objetivo y mi indicador es poder minimizar esos problemas que está teniendo el adulto, el estudiante. Ahora, el grupo Diana se refiere a los alumnos, profesores, estudiantes o profesionales escogidos que van a ser como los líderes y de esa manera van a ser como los guías dentro del programa. ¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar entonces ya una vez habiendo respondido a las dudas que se estaban generando. Vamos a entrar a ver los programas ya de orientación.
Lo principal en los programas de orientación es que tenemos que saber que obviamente va a haber un orientador. Y ese orientador va a tener responsabilidades dentro de este programa, ¿no? Uno de los problemas, ¿no? Con los que se encuentra el orientador consiste en poder comprender la dinámica de los estudiantes, de las organizaciones que tienen, y en concreto del centro educativo donde va a realizar la labor, ¿no? Entonces, de esto puede depender la facilidad en manejar los recursos humanos esenciales justamente para el éxito de los programas de orientación. El orientador tiene que tener presente que su orientación tiene que tener como única finalidad poder enfocarse en poder desarrollar, ¿no? La mejora del centro educativo. Entonces, en efecto, el modelo del orientador que nosotros o que se propone en un programa de orientación tiene que ser entendido como un agente de cambio, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Ahora, entre las funciones que tiene el orientador está poder contribuir al desarrollo profesional, al desarrollo personal de los estudiantes y el desarrollo profesional de los docentes, ¿no? Aquí el orientador se va a ocupar un poquito de liderazgo en la dirección de estos programas, ¿no? Entonces, él se va a encargar de organizar, de dirigir, de poder coordinar, de que haya una buena comunicación, de poder ser una persona activa en la toma de decisiones, en identificar y utilizar algunos recursos, estar al corriente de las innovaciones de su especialidad como orientador. Tiene que haber un desarrollo y evaluación de los programas o del programa de orientación, la supervisión y mantener la moral del personal implicado, ¿no? Para evitar la apatía, la frustración o el estrés del profesorado, el orientador deberá aportar grandes dosis de entusiasmo para poder animar y seguir adelante y poder superar las dificultades o la falta de resultados positivos que han habido en la institución educativa. Luego de eso, aparte de que va a haber un papel de orientador, también va a haber un proceso de implantación de programas. El proceso de implantación de programas de orientación debe tenerse presente una serie pues, de condiciones y seguir una serie de pasos con el fin de asegurar el éxito, ¿no? De este programa, ¿no? De no tener presentes estos requisitos metodológicos, el orientador podría como que confundirse en una tarea, ¿no? Entonces, hay que seguir algunas condiciones y algunos pasos para poder llevar a cabo esta implementación de programas de orientación, ¿no? Primero están las condiciones facilitadoras para la implantación de programas. Tiene que haber la existencia de un compromiso por parte del orientador y por parte del centro educativo. Tiene que haber la voluntad de sustituir ciertas actividades tradicionales. Tiene que haber la voluntad de invertir tiempo y esfuerzos en la planificación. El personal que está inmerso debe de tener algunos conocimientos mínimos sobre las técnicas y los materiales para poder realizar los programas de orientación. Y el orientador debe de tener una preparación adecuada para poder diseñar programas de orientación y poder proporcionar el asesoramiento necesario para que los docentes puedan aplicarlo, ¿no? Porque él va a ser el guía. Y luego vamos a encontrar los pasos en la implantación de los programas, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos pasos, no? Impulsar la percepción de la necesidad y la utilidad del programa. El orientador debe de marcar el contexto como colaborador, lo cual le permite establecer una relación con los agentes implicados que va a facilitar su aplicación, elaborar un documento escrito, organizar el grupo, asignar funciones, proceder a la realización de diferentes actividades, asegurar la continuidad del programa y obviamente finalmente hacer la evaluación, ¿no? Ahora, las ventajas de este modelo de programa de prevención va a ser de que se va a iniciar a partir de una intervención contextualizada, ¿no? Es decir, se va a ir adaptando a las necesidades concretas del contexto. También podemos ver de que
todo lo que se derive de un programa de orientación va a ser planificado, sistematizado, va a ser racional, va a ser funcional. Nos dice también que va a ser una intervención proactiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a adelantar a los problemas, ¿no? Y va a prestar una especial atención a los principios de prevención y de desarrollo. Se va a dirigir a todos los sujetos, es decir, va a ser una intervención globalizadora, totalizadora, porque va a trabajar con padres de familia, docentes, personal administrativo y estudiantes, ¿no? Va a favorecer y estimular la evaluación para optimizar la intervención o la acción orientadora, va a invitar a la participación y a la colaboración, es decir, va a generar un trabajo de equipo de todas las personas implicadas en este programa, ¿no? Y va a mantener relaciones con el entorno, es decir, con la comunidad estudiantil. Bien. Ahora, dentro de la orientación educativa, vamos a encontrar diferentes principios, ¿no? Los principios de lo que es la orientación educativa van a marcar la pauta en el actuar en situaciones específicas, ¿no? Vamos a encontrar principios filosóficos, antropológicos, vamos a encontrar, como ya lo mencioné, la prevención primaria, ¿no? Los cuales obviamente todo eso lo que yo menciono son considerados como ejes que permiten comprender y poder atender las necesidades de la persona. Cuando yo hablo de un principio filosófico y antropológico, es porque pone de relieve las necesidades humanas y sociales, ¿no? Como el fundamento de la orientación, ¿no? La cual se debe, se debe de dar como una base en el hecho pues de que las personas necesitan ayuda para contribuir al desarrollo propio, ¿no? Entonces, de esta manera se va considerando el ser humano libre, ¿no? De poder salir de sus limitaciones personales, de sus condicionamientos ambientales, ¿no? Que lo hacen responsables de sus actos, ¿no? Y muy pocas veces le brinda ayuda, ¿no? Entonces, este principio nos indica de que la necesidad de la orientación está en la búsqueda de respuestas a las interrogantes que puede generar la persona, ¿no? O sea, ¿qué es la persona? O qué tipo de persona pretende ser, ¿no? O cómo es el proceso de convertirse en una persona correcta, ¿no? O de repente, pues, ¿cuáles van a ser las competencias de la orientación en este proceso? Luego habla del principio de la intervención primaria, que aquí es la intervención que se realiza preferentemente en grupos numerosos, ¿no? Es decir, estamos hablando de toda la comunidad escolar, ¿no? Y no sobre una sola persona o solamente unos cuantos, ¿no? Que son el problema, ¿no? También nos habla de que va a ir seleccionando grupos de riesgo, eliminando pues las condiciones nocivas que se puedan presentar en la población, ¿no? Entonces, de esta manera, este principio de prevención permite proteger, ¿no? A cualquier integrante de lo que es la comunidad escolar. El principio de desarrollo es el enfoque pues, de la orientación para el desarrollo, obviamente, que es necesario en la persona y lo ve pues como un ser continuo de crecimiento personal, ¿no? Y va a ir propiciando el desarrollo al máximo de todas sus capacidades, de todas sus habilidades, de sus competencias, a través pues de programas de intervención psicopedagógicos que van a ser proactivos y que van a ser pues encaminados, ¿no? A lo que es un desarrollo moral, una educación emocional, las habilidades sociales y muchos aspectos más. Y por último está el principio de intervención social, ¿no? Que en todo momento la orientación considera al contexto social donde se interviene, en donde se ayuda a la persona a hacerse consciente de los obstáculos que le impiden la plena realización personal. Entonces, este principio, además de considerar el contexto social, también nos remite a algunos modelos ecológicos, holísticos, ¿no? Que proponen la adaptación del sujeto al ambiente como del ambiente al sujeto. ¿Ya? Vamos a encontrar diferentes modelos de intervención. Aquí los modelos de intervención van a ser
las estrategias que se van a utilizar como un sustento para la intervención psicopedagógica dentro de los programas de orientación, ¿no? Ahora, vamos a encontrar modelos clínicos, ¿no? El cual se van a orientar a lo que es la atención individualizada, ¿no? Donde vamos a encontrar la entrevista personal, por ejemplo, ¿no? Que es una técnica característica. Luego vamos a encontrar la intervención de programas. Que tiene como objeto poder anticiparse al problema y cuya finalidad es la prevención de estos problemas y el desarrollo integral de la persona, ¿no? Luego viene la intervención de consulta, ¿no? Donde la consulta y el trabajo colaborativo es esencial, ya que se asesora al profesorado, al tutor, a los padres de familia, ¿no? Entonces, para una mayor cobertura a la comunidad estudiantil o escolar, se hace énfasis en el modelo por programa sin excluir el modelo clínico y de consulta. Es decir, los tres aquí son muy importantes para poder llevar a cabo, ¿no? Luego vamos a encontrar las áreas de intervención psicopedagógica, ¿no? Aquí esto se considera, vamos a ver 4 grandes áreas de intervención, ¿no? Y estas áreas van a estar estrechamente vinculadas para darle una unidad al proceso orientador, que son considerados pues en una dimensión de transversalidad, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Primero, el apoyo al aprendizaje, ¿no? A través de se favorece en el alumno lo que es el desarrollo, lo que es el fortalecimiento de estrategias de aprendizaje, como lo que son las habilidades cognitivas, de comunicación, las habilidades conductuales, su dinámica personal, técnicas de estudio. Hay muchas cosas más, ¿no? Y su finalidad es acompañar al estudiante en la integración al medio escolar, en la adquisición de sus habilidades, ¿no? Y en las estrategias de aprendizaje, ¿no? Que son eficientes y obviamente van a posibilitar al desarrollo del aprendizaje autónomo en el niño, ¿no? Luego está el contexto de la intervención. En este caso, pues, vamos a encontrar también la prevención del desarrollo, vamos a encontrar también lo que es la intervención, la orientación profesional, también vamos a encontrar lo que es la orientación familiar, que es lo que vamos a ver en esto, ¿no? Luego va a estar el contexto de la intervención, ¿no? Que pues se realiza de una manera ya más dirigida al medio superior, que ya estamos hablando de la transición de los estudiantes de secundaria hacia los estudiantes, ¿no? Que ingresan ya en la parte de los estudios superiores. Ese es más contexto, es más que todo a donde se va a referir el contexto de la intervención. Y luego están los agentes de la orientación, ¿no? Aquí vamos a encontrar, como ya lo mencioné, la prevención y el desarrollo, la orientación profesional, la orientación familiar, es justamente lo que yo he mencionado hace un momento, ¿no? Hay funciones generales. Vamos a encontrar tanto las funciones generales también como las funciones específicas. Cuando nosotros hablamos de que la orientación contribuye al desarrollo integral del estudiante, estamos hablando de que lo va a hacer en todos sus aspectos: cognitivo, profesional, académico, también lo que es la parte social, emocional, la parte moral. Y así también se va a dar el apoyo a los profesores en el proceso educativo. Entonces, para que esto se pueda cumplir, para que el programa pueda cumplir con su finalidad dentro del centro escolar, es importante asignar responsabilidades, ya que no solo debe de facilitar contenidos informativos, sino que también tiene que ser parte de la formación de la personalidad del estudiante y de lo que es la participación en la construcción de un proyecto de vida que influya en su inserción social y de esta manera pueda generar diferentes tipos de actitudes positivas. Si nosotros estamos hablando de las funciones generales, estamos primero hablando de que hay que proporcionar una orientación a la comunidad escolar para poder contribuir de modo sistemático al desarrollo armónico, a la toma de la decisión vocacional,
a lo que es la incorporación más adecuada del estudiante a su medio escolar, ¿no? Y poder evitar algunos cambios por ejemplo, de humor, de estados de ánimo, ¿no? De reducir también el índice de reprobación, porque hay muchos estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico, ¿no? Y obviamente elevar el nivel de eficiencia en nuestros estudiantes, ¿no? Lo otro es poder desarrollar el programa de orientación educativa enfocándolo a las áreas de intervención, como es la orientación para la prevención y desarrollo, que es el primer aspecto que hemos tocado, ¿no? La orientación familiar, el apoyo al aprendizaje, ¿no? Y orientación vocacional también. Y por último, poder evaluar y dar seguimiento a las intervenciones psicopedagógicas en las áreas que conforman el programa. Luego vamos a encontrar las funciones específicas. Dentro de las funciones específicas, la primera es el diagnóstico, es diagnosticar, y eso lo vamos a hacer a través de la elaboración o la selección del diagnóstico cualitativo o cuantitativo, ¿no? A través de las encuestas, de las entrevistas, de las herramientas que yo quiero utilizar. La aplicación del diagnóstico individual y grupal, los análisis de los resultados, priorizar las necesidades, poder encontrar un desarrollo de alternativa de solución y dar seguimiento a las alternativas de solución, ¿no? Lo otro es la organización y la planificación de la intervención orientadora, ¿no? Aquí tenemos que enfocarnos tanto en la parte individual como grupal. Luego está la consejería, perdón, la asesoría y el consejo, ¿no? Aquí dentro de este aspecto vamos a identificar la necesidad del asesoramiento, orientar al estudiante o al asesorado a encontrar las herramientas que satisfagan su necesidad, la canalización a instancias o profesionales especializados a la necesidad expuesta, hacer un seguimiento de caso, la evaluación de la intervención, ¿no? Luego viene ya la informativa, que es la comunicación constante con los estudiantes, con los profesores, los directivos, los padres de familia. Y luego lo que es la difusión de procesos formativos, lo que es la oferta educativa. Entonces es muy importante ver todo ello, ¿no? Y luego la investigación, poder ver la detección de problemáticas, el diseño de la investigación, la gestión de investigación, la implementación, ¿no? Que es la aplicación de entrevistas, cuestionarios, encuestas, la interpretación de esos resultados, la presentación de los resultados, la toma de decisiones y las propuestas de mejora, obviamente, que se van a dar, ¿no? Ahora, el orientador educativo, que fue lo primero que mencioné, va a cumplir un rol importante, ¿no? Acá al orientador educativo se le concibe como un agente de cambio con una formación amplia para poder realizar una variedad de tareas y de roles profesionales, ¿no? Entonces, aquí el rol del orientador educativo básicamente se va a enfocar en facilitar la comunicación entre las distintas dependencias cuyo objetivo es contribuir en la formación integral del estudiante. Lo otro es asumir un liderazgo innovador, no por su capacidad de poder diseñar estrategias, ¿no? De trabajos novedosos que le van a permitir desempeñarse y colaborar con todos los entes educativos, ¿no? Atendiendo las necesidades de mejora en la institución. Lo otro es contribuir a la creación de un ambiente de trabajo armonioso y positivo, promover la participación de los agentes educativos en lo que son las actividades de orientación educativa, poder facilitar el trabajo colaborativo con el profesorado, participar activamente en los procesos de la toma de decisiones, adoptar estrategias de manejo de conflictos, ¿no? Donde la participación y la colaboración de los miembros implicados tiene que asegurar una solución óptima, ¿no? Y luego puedes utilizar el modelo de asesoramiento colaborativo para poder introducir cambios en el sistema, pues a través de procesos de innovación educativa, ¿no? Eso es básicamente el rol del orientador educativo, pero así como tiene un rol, también tiene que cumplir con un perfil.
Es muy importante. Aquí el orientador educativo debe ser un profesional formado inicialmente como psicólogo, como pedagogo, como docente, como trabajador social, también en algunos casos, ¿no? Con la exigencia de formarse en el rubro específico de la orientación educativa, ¿no? Debe estar preparado para acompañar al estudiante en su desarrollo biopsicosocial, ¿no? De competencias sociales y emocionales, ¿no? En la consecución, pues, de un proyecto de vida que implica, pues, el desarrollo académico y personal, ¿no? En síntesis, tiene que tener un dominio conceptual, procedimental, actitudinal también, ¿no? Que coadyuve obviamente en la formación integral del estudiante. Ahora, para que el orientador educativo pueda guiar o pueda inducir al estudiante en su proceso formativo, ¿no? Que permita alcanzar un desarrollo armónico en su persona, debe de poseer algunas competencias. La primera competencia es la de habilidades, ¿no? Que es la capacidad de observación, de adaptación, ¿no? Poder establecer relaciones interpersonales, que pueda tener una comunicación asertiva, que tenga conciencia y regulación emocional, que tenga una toma de decisiones, que tenga un manejo de resolución de conflictos, que pueda tener esa actitud proactiva, que pueda haber el uso de las tecnologías de información, ¿no? Que pueda haber una elaboración y un manejo de recursos didácticos para el trabajo en grupo. Lo otro son los conocimientos, ¿no? Tiene que tener características biológicas, psicológicas y socioafectivas, ¿no? Que tiene que tener pues el individuo, ¿no? Tiene que tener habilidades sociales, habilidades cognitivas, técnicas, hábitos de estudio, estilos de aprendizaje, ¿no? Y lo otro que son las actitudes, ¿no? Que es el respeto, la responsabilidad, tiene que haber mucha honestidad, confianza, empatía, este, tolerancia, espíritu de servicio, es decir, tener una infinidad de aspectos positivos, ¿no? Que le van a dar esa disponibilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios a fin de proponer alternativas viables en el proceso de orientación. Van a haber algunas líneas de acción, ¿no? Que tiene que manejar, ¿no? Estas líneas generales se refieren pues a la práctica de la orientación educativa, ¿no? Él tiene que organizar y planificar, tiene que realizar diagnósticos psicopedagógicos, realizar intervenciones para lo que es la prevención y el desarrollo humano, ¿no? Lo que es la orientación profesional y los procesos de aprendizaje, apoyar a los estudiantes en su adaptación al nivel educativo, también atender a los orientados, es decir, a los estudiantes en un marco de respeto a la diversidad, acompañar a los estudiantes en su trayectoria escolar, favorecer lo que es el desarrollo integral de la familia, valorar el impacto de la orientación educativa, realizar investigaciones para la mejora de la intervención orientadora y colaborar con el profesorado en el desarrollo de la tutoría, que es muy importante, ¿no? Y bueno, dentro de los programas de orientación educativa, básicamente, pues, lo que se busca, básicamente ya para poder entrar a ver un poquito de un modelo de programa de orientación educativa. Básicamente, los objetivos del programa de orientación educativa es de que el estudiante se conozca y se valore a sí mismo y pueda aprender a abordar problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. Lo otro es que el estudiante elija y practica diferentes estilos de vida saludables, que puede escuchar, que puede interpretar, que puede emitir mensajes pertinentes en distintos contextos mediante lo que es la utilización de medios, de códigos, de herramientas apropiadas, que el estudiante desarrolle innovaciones y proponga soluciones a problemas a partir de métodos establecidos,
que el estudiante pueda sustentar una postura sobre temas de interés y de relevancia general, considerando otros puntos de vista también, que el estudiante pueda aprender por iniciativa o interés propio a lo largo de su vida, que pueda participar y que pueda colaborar de manera efectiva en equipos diversos, ¿no? Que participe con una conciencia cívica y una ética en la vida de su comunidad, en su región, en el mundo, ¿no? Que pueda mantener una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, de ideas, de prácticas sociales, que pueda contribuir a lo que es el desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables, que pueda desarrollar su capacidad emocional para poder afrontar los diferentes retos de la vida y obviamente consecuentemente mejorar su bienestar personal y social, y que pueda desarrollar habilidades para la vida a través de una adecuada convivencia en sus grupos de pertenencia, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que a través del programa de orientación es lo que se quiere buscar, ¿no? Entonces, acá vamos a empezar a ver esto. Vamos a ver hacia qué áreas se va dirigiendo o se pueden realizar los programas de orientación educativa. Eso es lo que vamos a ver, cómo es que yo puedo orientar estos programas, ¿no? Sí, claro que sí, Fanny. Ahí yo voy a compartir mi número de teléfono. No se preocupen, ahí lo voy a compartir al final. Entonces vamos a ver más o menos algunos ejemplos de programas de orientación para los diferentes grupos estudiantiles, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un programa de orientación enfocándola al área del apoyo del aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo utilizar dentro del contenido, ¿no? Si me estoy refiriendo al aprendizaje. El contenido programado que yo puedo tener son los diferentes estilos de aprendizaje. Dentro de los estilos de aprendizaje, las inteligencias de percepción, de organización, de trabajo de la información. Voy a incluir técnicas y hábitos y actitudes hacia el estudio, inteligencias múltiples, habilidades cognitivas, un trabajo colaborativo, un trabajo de trayectoria escolar, ¿no? Los saberes conceptuales que quiero compartir con los estudiantes, ¿no? La información que yo les voy a dar sobre lo que yo les voy a informar va a ser el trabajo colaborativo. El contenido programático es lo que yo como profesional tengo que incluir, los puntos que yo quiero abordar con los estudiantes. Ya cuando yo me voy a los saberes conceptuales, es la información que yo voy a impartir a los estudiantes dentro de un programa de orientación. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta ahí? El trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el rol del estudiante, el perfil de ingreso y egreso del estudiante, si trabajo con estudiantes de cuarto, quinto año de secundaria, la organización para el estudio, hábitos de estudio, técnicas de estudio, la actitud hacia el estudio, estilos de aprendizaje, activo, teórico, reflexivo y pragmático, auditivo, visual, kinestésico, ¿no? El hemisferio izquierdo, derecho, las habilidades cognitivas, lo que es la atención, la percepción, inteligencias múltiples. Entonces, todos esos saberes conceptuales yo los voy a compartir con mis estudiantes, con mi comunidad estudiantil, ¿no? Con respecto a esos saberes conceptuales, ¿qué dudas tienen? Y empezamos con el trabajo de la orientación con ellos. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero lograr con estos saberes procedimentales, ¿no? De que el estudiante pueda adoptar un estilo de vida saludable, ¿no? O de que el estudiante pueda aplicar los principios y valores para una convivencia sana. Entonces, dentro de los saberes procedimentales, ¿qué es lo que yo quiero, ¿no? Que el estudiante o la comunidad estudiantil pueda procesar cognitivamente. Y en los saberes actitudinales, ¿qué actitudes yo deseo que a través de ese programa de orientación la comunidad estudiantil empiece a adoptar? ¿Qué actitudes yo deseo que los estudiantes empiecen a tener? Por ejemplo, ¿no? Que se interese por llevar un estilo de vida saludable, ¿no? O de repente que respete su cuerpo y el de los demás, que tome conciencia de sí mismo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver con respecto al área de apoyo del aprendizaje, ¿no? Ahora,
Eso es todo lo que yo quiero lograr. Eso es lo que yo quiero lograr a nivel cognitivo y a nivel actitudinal en la comunidad estudiantil. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quiero hacer mi programa de orientación dirigido a los estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria? ¿No? Por ejemplo, yo quiero hacer un programa de orientación dirigido al área profesional. Es decir, tengo que saber qué es lo que yo necesito para orientar a mis alumnos con respecto a la parte vocacional. Que hay muchos jóvenes, hay muchos estudiantes que tienen esas dudas, ¿no? Con respecto a lo que pueden hacer, a lo que pueden estudiar, que normalmente son una de las dudas que más logran tener. Entonces, si yo hago un diagnóstico en mi comunidad estudiantil y veo de que la parte de orientación vocacional no está clara en mis estudiantes, entonces yo puedo enfocar mi programa de orientación en una orientación profesional o vocacional. Por ejemplo, ¿qué quiero tener yo? Yo como profesional voy a colocar en mi contenido es de que ellos sepan lo que es ser un estudiante universitario, el proyecto de vida, la toma de decisiones, autoconocimiento, profesiografía, la elección de la carrera, la profesión y el trabajo. Eso es los aspectos que yo quiero trabajar, es lo que yo voy a incluir dentro de mi tema de trabajo, dentro de lo que yo voy a querer trabajar con mis estudiantes, ¿cierto? Y ya en los saberes conceptuales, ¿qué es lo que yo deseo impartir en mis estudiantes, no? Por ejemplo, ¿qué es ser un estudiante universitario? Ellos tienen que tener idea de lo que es ya los estudios superiores, ¿no? Si tiene un proyecto personal, ¿qué proyecto personal tienes? ¿A corto, mediano o largo plazo? ¿Tienes algún proyecto académico, algún proyecto profesional? ¿Tienes un proyecto de vida? Ellos tienen que tener claro o tienen que saber lo que es un proyecto de vida, ¿no? La toma de decisión. ¿Qué tanto están en ese aspecto? ¿Qué es para ellos una toma de decisión? ¿No? La decisión vocacional. ¿Qué es la vocación? ¿Por qué quieres estudiar tal carrera? ¿Cuáles son los intereses y aptitudes vocacionales? ¿No? Para ser profesional, para yo escoger una carrera, para ser médico, tengo que tener actitudes y aptitudes. Y tengo que ver si yo cumplo con esos, con esos aspectos, ¿no? ¿Qué habilidades tiene? ¿Cómo es la personalidad? ¿Cuál es la elección de carrera que quieren hacer? ¿Por qué la profesiografía? ¿Por qué han estudiado? Perdón, ¿por qué quieren estudiar esa carrera? ¿Qué saben de esa carrera? ¿Por qué desean? ¿Quieren ser médico? ¿Por qué? ¿Quiere ser policía? ¿Por qué? ¿Quiere ser maestra? ¿Por qué? ¿No? El perfil del estudiante, que ellos conozcan cómo es su perfil, de que cada carrera profesional tiene un perfil y ellos tienen que saber si cumplen con ese perfil, ¿no? Luego están los saberes procedimentales, o sea, cómo tienen que proceder, qué es lo que tienen que saber ellos a nivel cognitivo, si ellos están actuando conforme a las normas de ser un estudiante, si están construyendo su proyecto de vida, hay que hacerlos razonar, reflexionar, ¿no? Que ellos puedan aprender a identificar sus intereses, sus aptitudes, sus valores, ¿no? Que ellos puedan investigar sus opciones profesionales, porque a veces muchos estudiantes o no tienen claro lo que quieren estudiar y justamente por eso influye mucho el tema de la opinión de los padres, ¿no? Entonces, eso es muchas veces lo que pasa. Tienen que elegir el área del conocimiento. Yo quiero estudiar medicina, ok, tengo que saber química, física, biología, ¿no? Efectuar cómo es su toma de decisión profesional, conocer las ofertas educativas que hay, ¿no? Con respecto a las carreras en las universidades, identificar opciones de capacitación para poder trabajar, ¿no? Que esas son ya cosas a largo plazo. Y en sus saberes actitudinales, en su comportamiento, ¿no? Si es que se interesa en la construcción de su proyecto, si es que aprecia sus intereses, sus valores, sus aptitudes, si se va a responsabilizar de su toma de decisión profesional o si luego va a culpar al resto por la carrera que ha decidido estudiar y valorar el ser un estudiante universitario, que ese es su meta. Ellos tienen que valorar mucho eso y proyectarse bastante. Y también un programa de orientación, ya hemos visto que puede ir dirigido al aprendizaje, a la orientación vocacional o profesional, pero también puede ir dirigido a la orientación familiar, ¿no? Dentro de mi contenido pragmático, ¿no? Programático, yo tengo que
que ver qué es lo que quiero trabajar con ellos, qué temas quiero abordar. Puede ser la formación integral, familia y escuela, la educación emocional en la familia, los manejos de conflicto en la familia, un proyecto de vida y de familia. Entonces, esos son los puntos que yo quiero trabajar con mis estudiantes. Perfecto, lo tengo claro. Esos son los 4 temas que yo voy a abordar. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera voy a abordar estos temas? ¿Qué saberes conceptuales voy a utilizar? Vamos a utilizar la formación integral, la tipología familiar, la educación emocional, ver lo que son las competencias emocionales, ver lo que es la conciencia emocional, la regulación emocional, lo que es la comunicación efectiva, el manejo de conflictos, proyecto de vida, desarrollo profesional, perdón, desarrollo personal y desarrollo académico, ¿no? Entonces, eso es lo que son los puntos que se van a querer trabajar con los estudiantes. Entonces, empiezo primero por los saberes procedimentales, lo que yo quiero lograr primero de manera cognitiva, ¿no? Va a ser, pues, en este caso, reconocer los elementos que van a favorecer la formación integral, de poder generar en ellos una comunicación asertiva, que puedan aplicar una escucha activa, que puedan participar también en el desarrollo de sus hijos, porque no solamente los hijos tienen que involucrarse con los padres tienen que involucrarse con sus hijos, aprender a identificar las emociones y la de los demás, de que puedan expresar adecuadamente sus emociones, que puedan resolver los conflictos a través de la negociación, porque hay muchos padres que no quieren negociar. No, yo no tengo nada que negociar con mi hijo. Antes, en mis tiempos, no se negociaba, ¿no? Entonces, es muy importante enseñarle al padre cómo es una negociación adecuada con sus hijos. Acompañar también a sus hijos en la en la consecución, perdón, de sus proyectos de vida. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr, no solamente con el estudiante, sino también con los padres de familia, ¿no? Y en los saberes actitudinales, ya más que todo en las acciones, ¿no? De que acá ellos, el grupo familiar, tiene pues que asumir un compromiso con el desarrollo integral de la familia, tiene que valorar la información integral que le brinda la universidad o que le va a brindar la universidad a futuro a su hijo, de que pueda aceptar y respetar el proyecto de vida de su hijo, que respete la autonomía de su hijo, ¿no? Que se pueda responsabilizar de la expresión y manejo de sus emociones, que pueda mostrar una actitud positiva ante sus logros y fracasos en el rol familiar y que pueda asumir la responsabilidad ante los conflictos familiares. Entonces, estos son los 3 tipos de programas de orientación que nosotros podemos encontrar, que podemos realizar en 3 áreas importantes: aprendizaje, orientación vocacional o profesional y la orientación familiar, porque como lo mencioné, el trabajo es no solamente con los estudiantes, sino también con los docentes y los padres de familia. Bien, entonces, este es el tema que el día de hoy hemos abordado. Las diapositivas van a estar compartidas en el aula virtual para los alumnos que tengan el acceso al material. Tienen un material bibliográfico también. Ahí, para los que deseen mi número de teléfono, en las diapositivas, en el material de las diapositivas van a encontrar mi número de teléfono. Y bueno, es un tema muy amplio. Vamos a dejar de compartir pantallita. Entonces es un tema muy amplio que obviamente es muy importante que nosotros como profesionales podamos llevar a cabo, podamos implementar siempre en las instituciones educativas programas de prevención, programas de orientación, que es muy importante. A veces estos programas de prevención o de orientación no solamente lo llevan a cabo los propios docentes o los propios psicólogos de la institución o del centro educativo, sino que también lo contratan personal externo, ¿no? Porque hay personal que se prepara en justamente ser un orientador educativo, un orientador escolar. Entonces es muy importante que no descuidemos el área educativa, es muy importante los que trabajan, los que se desenvuelven en el ámbito educativo, ya sean psicólogos, ya sean docentes, ya sea personal administrativo, estén muy al pendiente de los alumnos y sepan de que hoy en día la labor de un docente no es como la de antes, que llegaba a la clase o que llegaba al aula, dictaba su clase, corregía cuadernos y ponía notas.
No, ahora ya no es así, ahora el docente tiene que llegar, tiene que impartir conocimientos y el impartir conocimientos significa que tenemos que adaptarlo a cada tipo de aprendizaje que tenga cada estudiante y no solamente interesarnos por la parte intelectual, sino también interesarnos por lo que es la parte emocional. Bien, entonces, de repente, ¿hay alguna duda adicional? Ya el tema de las diapositivas, hay un material adicional que ya sí he enviado y que bueno, ustedes lo van a tener a su alcance para que puedan ahí tener un material de lectura y puedan tener obviamente la grabación de la clase y también las diapositivas. Entonces, quisiera saber si hay alguna duda, si alguien tiene alguna duda o de repente ya estaríamos cerrando en caso nadie quiera hacer alguna pregunta, ¿no? Bueno, parece que no. Parece que no hay preguntas, parece que toda la información al día de hoy, hasta este momento, todo ha estado claro. Entonces, yo les agradezco mucho por haber compartido este espacio con nosotros, por haber participado del día de hoy. Y bueno, siempre toda información recibida siempre es muy importante estarnos capacitando, siempre es muy importante estar actualizando nuestra información. Entonces, si ya no hay más dudas, si no hay más consultas, les agradezco nuevamente a todos por su participación el día de hoy. Que todos tengan un bonito viernes, el día de mañana, que tengan un bonito fin de semana. Y bueno, con mi persona será hasta una próxima oportunidad. Que todos tengan una bonita noche. Gracias.